Y temperaturas muy heladas y bien frías nos viene en los próximos días. Y para terminar la semana, para el día de San Valentín, nos viene nieve y les daré los detalles en solo minutos. Y con más nieve en camino, todo lo que necesita saber para mantenerse seguro en las carreteras. Y un proyecto de ley que crearía 2 nuevos delitos de inmigración al nivel estatal está avanzando. Lo que necesita saber enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con su pronóstico local con Héctor Mendoza. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Temperaturas muy heladas para empezar el martes y eso va a continuar a bajarse al llegar al miércoles. Aquí están las temperaturas que estamos esperando para el miércoles por la mañana. 4 grados para Boise, 6 grados para Mountain Home y 8 grados en lugares de Jerome y Twin Falls, que incluye otros lugares en el Valle Mágico. Y si miran las condiciones en Stanley y en McCall, en lugares de las montañas, eso queda bajo cero por 20 grados en muchos lugares. Y por esa razón tenemos un aviso de clima frío y una advertencia de frío extremo en lugares en este color más oscuro de azul. En el color un poquito más pálido aquí en este azul, vamos a ver que eso incluye lugares como el Valle de Tesoro y lugares como Twin Falls en el Valle Mágico. Esos son por las temperaturas que nos esperan bajar posible de entre 0 a 10 grados en lugares de aquí de los valles. Estas van a ser las temperaturas que vamos a esperar. Es posible en estos lugares que están en el color más oscuro de azul que lleguen 30 grados bajo cero. Esas condiciones van a estar muy extremadamente frías. Es muy importante que usted se ponga varias capas ya para mantenerse caliente los próximos días, ya que vamos a ver esas temperaturas bien peligrosas en el sentido de tan frío que van a estarse. Y eso es la razón por este aire ártico que va a llegar y va a dominar nuestro patrón climático, y eso va a continuar hasta el jueves. Pero ya pasando el jueves vamos a ver que las condiciones cambian poquito, ya que viene nieve para todo el valle, y eso va a continuar todo el día jueves. Por la tarde es cuando vemos entrar esa nieve. Es posible que nos llegue hasta 1 a 3 pulgadas en lugares de Boise, extendiéndose hasta Twin Falls, pero ya llegando para el sábado vamos a ver que se secan las condiciones, pero vamos a ver que también regresa para el domingo y se extiende hacia el lunes. Y por esas condiciones que estamos viendo es que tenemos una primera alerta meteorológica. Esas condiciones para hoy, martes por la mañana, miércoles por la mañana, todo el día jueves y la primera mitad del viernes, y eso son por las condiciones bien heladas. Y también vamos a ver que esas condiciones que nos vienen, que es posible que impacte ese manejo por la mañana, pero vamos a ver que esas condiciones empiezan a calentarse al llegar el domingo. Gracias, Héctor. Y las tormentas de nieve continúan en todo el estado y es importante tener equipo necesario para su vehículo. Consultamos a una agencia local que comparte elementos importantes que debe tener antes de su viaje. Nuestro reportero Richard Rodríguez tiene el reporte. Me vine aquí a AAA en Boise para hablar con la gente aquí y ellos me enseñaron unas cosas que debes de tener en tu carro cuando manejas en el frío. Con estas temperaturas, la gente no está preparada y cuando algo sucede, un choque o lo que sea, pues ¿qué hacen? Y si no tienen las cosas ya preparadas, los minutos y las horas son muy importantes y hay una urgencia de hacer algo rápidamente. Por supuesto, es muy importante tener herramientas muy básicas en el auto, así que si algo se rompe, podemos hacer algo para arreglarlo. Así que estos cables son muy importantes también porque las pilas, las baterías están trabajando lo más que pueden, pero con el frío o con mucho calor no sirven a veces. Pero aún así es muy importante tener cables como estos y así podemos ayudar a los demás también y ser buenos vecinos. También tenemos que combatir el frío, así que algo como guantes, algo para la cabeza, algo para atrapar el calor es lo más importante. Cuando hay un problema ahí manejando, es muy importante avisar a la gente. Así que algo como esto que uno puede ver y saber que hay una emergencia.
hay choques que suceden y también hay choques secundarios que suceden. Y si podemos evitar esa situación secundaria, así podemos evitar mucho más en el tiempo de problemas con aseguranza y todo eso. Queremos evitar todo eso. También tenemos que hacer algo con el hielo. Así que obviamente es muy importante limpiar los vidrios y tener todo así puesto para que podamos ver y hacer lo correcto manejando. También limpiar todo el hielo y el nieve del auto, porque cuando estamos manejando, ese nieve puede soplar y hacer daño a los demás, porque si ellos no pueden ver, tal vez choquen. Así que por más que podemos mantener la visibilidad, es muy importante. Y una palita también puede estar muy beneficial porque estamos tratando de sacar el nieve y todo eso, y algo así es muy importante también. Obviamente es preferible quedarse en el auto si algo sucede y esperar hasta que la ayuda viene. Obviamente cuando estamos manejando muy lejos, estamos en partes cuando tal vez el celular no funciona, así que es muy importante avisar a la gente, sus amigos o sus parientes antes de ir por dónde va y cuándo regresa, porque si algo sucede, ellos pueden hacer algo para investigar lo que sucedió y tal vez buscar ayuda por parte suya. Para más información de esta historia, puedes visitar nuestro sitio web ktvb.com/en español. Yo soy Richard Rodríguez. Un proyecto de ley que crearía 2 nuevos delitos de inmigración al nivel estatal está avanzando después de que la Cámara de Idaho lo aprobó ayer. El proyecto de ley convertiría en un delito menor entrar a Idaho desde un país extranjero, excepto a través de puertas de entradas legales. La segunda vez sería acusado de un delito grave y la amenaza de deportación. El proyecto de ley también contiene como delito de reingreso a Idaho de personas previamente deportadas. La ACLU de Idaho condena estas y otras propuestas que consideran anti-inmigrantes. El proyecto de ley se aprueba y si se convierte en ley, probablemente veremos un desafío legal. Sus oponentes lo ven como si el Estado se hubiera pasado del límite, ya que la inmigración y la deportación son una situación federal. Mientras tanto, continúan los planes de inmigración ilegal del presidente Donald Trump. La gente de Burley está expresando su oposición. Unas 100 personas se reunieron para luchar contra las redadas de ICE, el racismo sistémico y lo que consideran políticas de inmigración injustas. No va a haber las frutas, las verduras que ellos van y cortan. También como en las lecherías no van a tener quien ordeñar. No se me hace bien que sean racistas así contra los mexicanos, cuando pues la verdad los mexicanos hacen Estados Unidos mejor. Y si se recuerda, el presidente Trump ha firmado múltiples órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración desde que asumió en cargo. Y una multa mínima obligatoria por posesión de marihuana avanza. El proyecto de ley 7 de la Casa agregaría una multa mínima de $300 para los que tienen en posesión 3 onzas o menos. Los que apoyan este proyecto dicen que hace a Idaho más seguro, pero los oponentes están preocupados sobre la justicia, la aplicación y la discreción judicial. Unos republicanos se unieron a los demócratas para oponerse al proyecto de ley. Ahora se dirige al Senado. If we don't have a tough on crime posture, we can assure our public that in due time, we will end up like California, Oregon, and Washington. Police will still have discretion. Prosecutors will still have discretion, but the discretion of a fine is pulled away from the judges because they have to mandate a minimum.
En 2025 vimos a varios distritos escolares de Idaho adoptar pólizas de teléfono celular, prohibiendo celulares personales en los salones. Hay apoyo de profesores y estudiantes para continuar el debate, para convertirlo en ley para todas las escuelas públicas. Los legisladores están considerando un proyecto de ley recién presentado en esta sesión para exigir que todos los distritos tengan una póliza de prohibición de teléfonos. Héctor Mendoza nos explica más. El mes pasado, en el Comité de Educación del Senado, se presentó un proyecto de ley que requiere que todos los distritos escolares de Idaho crean políticas de teléfono celular que generan impulso a partir de las exitosas restricciones telefónicas que ya se implementaron en todo el estado. La política de aprendizaje sin distracciones, presentada por el senador Craig Byrne, exigiría que los distritos desarrollen sus propias reglas de celular para fines de este año. Sin embargo, no llega a establecer normas o sanciones específicas. El senador Byrne le dijo a KTVB que cree en el control y dijo que están diciendo que por favor tengan estas políticas implementadas y los distritos pueden decidir qué es mejor. El impulso legislativo sigue a la iniciativa de octubre del gobernador Brad Little y la superintendente estatal Debbie Critchfield, que ofrece $5,000 de subvenciones a los distritos que implementan restricciones telefónicas. Según Scott Graff, portavoz del Departamento de Educación, hasta ahora 93 distritos han solicitado financiación. Eso es aproximadamente la mitad de los distritos escolares y escuelas charter del estado. Varios distritos escolares de Idaho adoptaron de forma independiente prohibiciones telefónicas en 2024. My grades are great. Like a lot of my friends say that they have seen changes in their grades. Muchos de los estudiantes y personal de las escuelas que habló KTVB han informado resultados positivos, diciendo que hay menos distracciones, más interacciones sociales y un rendimiento académico potencialmente mejor. Ahora, cuando se trata de hacer cumplir esto, Byrne dijo que los distritos estarían legalmente obligados a cumplir incluso sin sanciones específicas. Dijo que sería ley y tendrán que seguirla. Continúa diciendo que no ha habido rechazo y que los teléfonos celulares son una distracción importante y que se necesitan soluciones para este problema. Byrne enfatizó que el proyecto de ley permite a los distritos adoptar las políticas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, un distrito escolar que ya cuenta con una póliza de teléfono celular como West Ada es diferente a las ciudades de Ricketts o Salmon. También enfatizó que cree que el control local, razón por la cual el proyecto de ley permite a los distritos escolares adaptar una política que les funcione. Los legisladores todavía están debatiendo este concepto, pero hay apoyo general para llevarlo al escritorio del gobernador Little. Los altos precios de los huevos está haciendo que más gente en Idaho compren aquí localmente. Los altos precios son el resultado de la gripe aviar que afectó todo el país, matando millones de aves. El CDC dice que la gripe aviar ha afectado a más de 150 millones de aves. Esto ha elevado los precios de una docena de huevos que cueste $7. Expertos dicen que podría aumentar otro 20% este año. En esta edición de Deportes estamos en el tramo final de la temporada regular para el equipo de baloncesto masculino de Boise State, así que echemos un vistazo a cómo les fue contra San Jose State el viernes. Hace 3 semanas el equipo de Boise State entró a su primer descanso de la temporada con una racha de 2 pérdidas, pero esta vez puedes decir que disfrutaron un poco más su segundo descanso gracias a una racha de 4 juegos ganadores. Los Broncos derrotaron a San Jose State el viernes para mejorar 9-4 en la conferencia de Mountain West. También pasaron a 4º lugar en la conferencia saltando a San Jose State. El delantero Tyson Degenhardt dominó a los Spartans, anotó 22 puntos, el máximo en el partido, lo que le dio su 9ª victoria, más de 20 para esta temporada. Pero también hubo un par de otros jugadores que brillaron el viernes por la noche. Uno de ellos fue Álvaro Cárdenas. Sumó 16 puntos, 9 asistencias y solo tuvo una pérdida ante su ex equipo. Aunque quedan 7 juegos en la temporada regular y Cárdenas está a solo 2 asistencias de convertirse en el récord de todos los tiempos de la temporada única de Boise State.
Muy a menudo, los Broncos se apoyan en chicos como Cárdenas y el delantero Tyson Degenhart, pero el viernes, el estudiante de segundo año Emmanuel Ugbo tuvo su mejor juego como Bronco. Anotó 12 puntos, la mejor anotación contra un oponente de D1 y tomó 5 rebotes. Después de semanas de luchar para más minutos, Ugbo ahora se lo ha ganado, así que los Broncos se preparan para su batalla contra San Jose State el sábado, buscando continuar su racha de ganancias. Y tenemos un cambio de nombre en el Colegio de Idaho. Los Yotes están renombrando su arena de baloncesto para honrar el futuro jugador legendario de la NBA y el ex estudiante del colegio destacado Elgin Baylor. En los años 50, Baylor viajaba desde Washington, D.C. hasta Caldwell, Idaho, porque CFI era una escuela integrada y le dejaron una beca deportiva. Dijo, en lugar de sentirse intimidado o excluido como lo hizo en D.C., se sentía invitado. El resto es historia. Baylor fue una de las primeras superestrellas verdaderas de la NBA con los Lakers de Los Ángeles y luego uno de los primeros entrenadores en principal y directores generales negros de la liga. Además de su leyenda y su legado en la cancha, Baylor creó un fondo de becas hace 2 años en la universidad. El colegio honrará a Baylor con una ceremonia de dedicación en el medio tiempo de su juego el 21 de febrero y esa era su mirada en deportes. Brenda, se lo devuelvo a usted. Y bueno, gracias Héctor y gracias a ustedes por acompañarnos. Para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.